rescató cuando estaba muerto. Fuiste tú quien me liberó de mi esclavitud. Fuiste tú quien me guió por el desierto. Y serás tú quien me cuidará hasta el final. Con mis ojos pude mirar lo que tú has hecho. Vi tu fuerza actuando solo para mí. Vi milagros que hoy aún no puedo entender. Ahora puedo saber que eres el Señor mi Dios. Y miro al pasado y veo tu bondad. Sé que nunca me abandonarás. Fiel eres Dios, sé que tú no fallarás. Y miro al futuro y veo tu verdad. Sé que tus promesas cumplirás. Grande eres Dios, por eso yo canto. Sé que conmigo estás. Sé que conmigo estás. Fuiste tú quien peleó por mí en cada batalla. Fuiste tú quien siempre suplió mi necesidad. Comenzaste en mi corazón la buena obra. Y serás tú quien la perfeccionará hasta el final. Y miro al pasado y veo tu bondad. Sé que nunca me abandonarás. Fiel eres Dios, sé que tú no fallarás. Y miro al futuro y veo tu verdad. Sé que tus promesas cumplirás. Grande eres Dios, por eso yo canto. Sé que conmigo estás. Sé que conmigo estás. En mis temores estás conmigo, en mi angustia eres mi Dios, mi fuerza y mi ayuda, mi sustento y mi victoria. En mis temores estás conmigo, en mi angustia eres mi Dios, mi fuerza y mi ayuda, mi sustento y mi victoria. En mis temores estás conmigo, en mi angustia eres mi Dios, mi fuerza y mi ayuda, mi sustento y mi victoria. Mi victoria. Y miro al pasado y veo tu bondad. Sé que nunca me abandonarás. Fiel eres Dios, sé que tú no fallarás. Y miro al futuro y veo tu verdad. Sé que tus promesas cumplirás. Grande eres Dios, por eso yo canto. Sé que conmigo estás. Sé que conmigo estás.
En verdad que tremenda bendición el poder compartir tiempo juntos. Y antes de seguir con la reunión, antes de seguir con esta pequeña charla, me gustaría poder introducirlos con dos versículos súper famosos, con dos versículos que nos van a dejar bien claro y dos versículos que nosotros los podemos ver en cualquier aspecto, en cualquier parte de nuestras vidas. Vamos en un transporte público, vamos caminando por la calle, entramos a cierto lugar y puede ser que ahí lo veamos. Y el primero de ellos es Juan 3:16, que dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y otro pasaje ubicado en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos dos versículos dejan algo claro, que es cómo nosotros podemos adquirir una vida eterna, cómo nosotros podemos hacerla nuestra. Y no es por la manera que nosotros nos comportemos, no es la cantidad de dinero que nosotros tengamos, no es que si somos o no somos la mejor persona de entre nuestras amistades, sino en creer y recibir a Cristo como nuestro Salvador. Creer cada uno del sufrimiento que Él tuvo en esa cruz para poder hacer el perdón de nuestros pecados. Saber de que ahora nosotros somos libres de culpa en Él. Ahora nuestros pecados ya fueron pagados y llevados en esa cruz. Ya somos libres de pecado. Y hoy que nos acompañas en esta reunión, me gustaría poder preguntarte si tienes claro el lugar que tendrás el día que partas de esta tierra. Recordar que hay dos lugares muy claros y que la Biblia los describe, uno como un lugar bueno y otro como un lugar malo, que es el cielo y el infierno. Ya no es decisión de Cristo dónde nosotros vayamos a estar, es decisión de cada uno de nosotros. Y si ustedes me preguntan a mí que dónde voy el día que yo parta, les puedo decir con toda seguridad en Cristo que voy al cielo, voy a vivir para la eternidad con Dios. Y si me preguntan que si voy a morir en pecado, ¿dónde voy? Pues igual voy al cielo. ¿Por qué? Porque Cristo ya hizo el perdón de cada uno de mis pecados, el perdón de cada uno de sus pecados, y ustedes pueden tener claridad de que solo es por creer y recibir la vida eterna. Y qué me gustaría, o los invito a ustedes hoy que no son hijos de Cristo, que quizás no tienen a Cristo como su Salvador, pues que puedan tomar eso y puedan salir seguros de esta reunión, que dónde van el día que partan de esta tierra. Así que te invito, no te obligo a aceptar a Cristo como tu Salvador, porque esta es una respuesta, una decisión bien personal, pero me gustaría que me acompañes a una oración corta que dice así: y Dios, en verdad gracias por darme vida eterna, en verdad gracias por dar a tu Hijo por amor a nosotros, para hacer el perdón de nuestros pecados, saber de que soy libre de culpa en ti, que ya nada me borrará del libro de la vida, Dios. Gracias por darme esa vida eterna, la cual hoy la recibo. Quiero que me puedas apuntar en el libro de la vida, Dios, donde ni con tu poder seré borrado. Y poder tener claro, Dios, de que el día que yo parta de esta tierra, voy a vivir una eternidad para contigo, Dios. Oro así, en nombre de Cristo. Amén. Y saber que no una oración así lo que hiciste, sino la decisión que tú estás tomando hoy de poder aceptar a Cristo como tu Salvador. Hoy que nos acompaña en esta reunión y ya eres salvo, ya tienes a Cristo como tu Salvador, pues déjame decirte que el día de la eternidad, el día que Cristo venga por su iglesia, allá vamos a estar y vamos a vivir una eternidad con Él. Y si hoy aceptas a Cristo como tu Salvador, bienvenido sea. Hola, de nuevo aquí con ustedes para continuar con nuestra serie A la manera de Dios. En esta ocasión vamos a estar tocando un tema del servicio, sirviendo como un cuerpo. Los cristianos queremos servir dentro de la obra del Señor, dentro de la iglesia misma, a nuestra manera y no como el Señor lo ha estipulado en su palabra. El mundo nos da una perspectiva en otra vía, en donde la mayoría buscan ser primeros. ¿Para qué? Para que se les sirva a ellos. Y lo que dice Cristo en su palabra es todo lo contrario. Es que el que quiere ser el primero de todos debe ser el servidor de todos los demás. Esa es la manera que Dios nos da y nos muestra en su palabra de cómo servir. La manera que Dios nos da para servir en su obra nos lo relata en su palabra, y lo primero que nos dice es: nos dio dones a todos los que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Mira que cuando una persona nace físicamente, recibe habilidades y las pone al servicio de la sociedad y de los que están alrededor de él.
Cuando nosotros nacemos espiritualmente, lo que recibimos de parte de Dios a través de su Espíritu Santo que Él pone en nuestras vidas es dones espirituales, son dones espirituales. También en la iglesia puso diferentes ministerios para servir a los demás. Hay ministerios en todas las iglesias donde tú puedes servir. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es, los dones los recibimos del Espíritu Santo. Y no es algo que nosotros deseemos o tenemos que buscar. Es que cuando confiamos en Cristo, Él pone dones en nuestra vida. Veámoslos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, verso del 4 al 6. Nos dice lo siguiente: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero Él es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Entonces vemos de que la manera que Dios nos da para servir en su obra es que nos da dones, deposita dones en nuestra vida cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Formamos parte de la familia de Dios, entonces Él pone dones en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Puso en la iglesia diferentes ministerios para que nosotros sirvamos en cada uno de ellos. Ponte a pensar ahorita, ¿cuántos ministerios hay en tu iglesia donde puedes servir hoy? Pero muchas veces recibimos esos dones y ni siquiera sabemos que tenemos un don para ponerlo al servicio de Dios. Los dones los recibimos del Espíritu Santo. Él viene a morar en nosotros y Él te pone esa capacidad para poder venir y hacer la obra que Él quiere que desempeñes ahí en tu iglesia. La pregunta que nos podemos hacer entonces, ¿para qué son los dones espirituales? La palabra nos da dos respuestas a esta pregunta. En la primera, servir al Señor. Los dones nos los dio el Señor para servirlo a Él. En 1 Corintios capítulo 12, verso 5 nos dice, hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Vemos claramente que nos dice que es para servir al Señor. Ahora, la segunda respuesta a esta pregunta es, los dones nos los dieron para edificarnos mutuamente, ayudarnos a ser mejores, a crecer espiritualmente en nuestras vidas espirituales. Valga la redundancia. En 1 Corintios 12, capítulo 12, verso 7, nos dice la palabra, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Vemos de que se nos dio un don espiritual al nacer espiritualmente, al poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Tenemos varios tipos de dones que recibimos al confiar en Cristo. Recibes por lo menos uno. A veces sentimos que tenemos dos dones, pero uno está bien determinado en tu vida para servir al Señor y a los demás, para edificarnos mutuamente. En 1 Corintios capítulo 12, verso 8 al 12, está el don de la sabiduría, el don de la ciencia, el don de la fe, el don de la profecía, el don de discernimiento, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de milagros, de hacer milagros. En Romanos capítulo 12, verso 1 al 8 y en Efesios 4, 11 al 12, tenemos los siguientes dones: servicio, enseñanza, el don de dar, el don de misericordia, de exhortación, evangelista, apostolado, pastor, administración. La pregunta que nos hacemos aquí, ¿yo puedo optar a un don que yo desee? La respuesta es un rotundo no. No puedes optar a ningún don que tú desees. ¿Por qué? Podrías decirte y preguntarte, ¿por qué? Si yo deseo hablar en lengua, yo deseo ser un pastor, yo deseo ser un evangelista. Pero ¿qué nos dice la palabra en el capítulo 12, verso 11? Él es el mismo y el único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don a cada uno debe tener. El Espíritu Santo es quien define qué don debes tener para servir dentro de la iglesia. Pero hoy vemos tantas iglesias enseñando a cómo hablar en lenguas.
y se pelean porque quieren tener ese don. Y todos hablan en lengua, pero la palabra dice que no es así. En otros vemos que se autonombran como apóstoles. El don del apostolado es muy diferente al ser apóstol. Con un solo requisito de los que da la palabra, ya esta gente se descarta por sí misma. Porque tuvo que haber andado con Jesucristo. Tuvo que haber vivido con Él ahí. Solo con ese requisito ya los podemos eliminar para venir y optar al apostolado. Pero ¿qué dice la palabra en el libro de Hechos? En el capítulo 1, verso 21 al 26. Relata la palabra que estaban queriendo sustituir el lugar de ¿quién? De Judas Iscariote. Se había perdido uno de ellos. Pero habían dos hermanos que ellos creían que tenían el carácter para ser apóstoles. En este caso era José, llamado Barsabás, y Matías. Y la suerte recayó en Matías. Lo reconocieron entonces como apóstol. La pregunta que nos hacemos aquí, si los dos tenían el carácter para ser levantados como apóstoles, ¿por qué no se les reconoció a ambos? ¿Por qué no se les reconoció a los dos? Volvamos al tema. Es porque hoy en día las iglesias están haciendo las cosas mal. Hombres están haciendo las cosas mal. Servir como un cuerpo es a la manera de Dios, no a nuestra manera. Pero hay muchos que dicen, no, pero es que yo quiero ser un televangelista, yo quiero ser un apóstol, yo quiero ser un pastor. Pero nadie desea ser alguien que sirva, que tiene el don de servir. Porque está el don de servir, el don de dar, el don de misericordia, el don de evangelista, el don de fe, el don de enseñanza, de ser maestro. Mateo capítulo 20, verso 27 al 28, nos dice, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en el esclavo de todos. Pues si aún el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Dios quiere que si opta a ser el primero dentro de su iglesia, debe ser el servidor de todos los demás. Pero nadie lo quiere hacer. Te pregunto, ¿ahí en la iglesia donde estás hoy, estás sirviendo? A ti, que no has confiado en Cristo, yo te invito a que confíes en Cristo y que comiences a servir a los demás. No tienes idea qué rico se siente servir a alguien. Mira que el otro día estábamos ahí pensando que venía a traer unas cosas que nosotros estamos preparando en uno de los ministerios de nuestra iglesia para llevar a San Pedro. Pero pensamos que a quienes teníamos que recurrir eran los mismos, porque los mismos nos involucramos. Mira que un 80% de la iglesia no se involucra en los ministerios, no se involucra en servir. Un 20% es el que recae, el que lleva toda la carga de la iglesia. Yo te animaría a que hoy tú decidieras servir a Dios. Increíble la figura que usa el Señor para enseñarnos acerca del servicio. Usa el cuerpo humano. Y veamos algunas características del cuerpo humano. Tiene muchos miembros unidos entre sí. Las uñas están unidos al dedo. El dedo está unido a la mano está unida al cuerpo. El ojo está unido a la cabeza. Vemos de que hay una unidad. Pero también otra característica, cada miembro, si se separa del cuerpo, se muere. Separa un dedo de tu cuerpo, separa una uña y esta uña va a morir. Si separas una pierna del cuerpo, esta pierna va a morir. Así te conviertes tú cuando te separas del cuerpo de Dios y no comienzas a servir. Otra característica, cada miembro hace una labor sincronizada. Todos nosotros tenemos una labor asignada en el cuerpo de Dios que debemos de estarla realizando y que cuando no la realizas, entonces el cuerpo sufre. Nosotros tenemos que entender que hay una labor que debemos de estar haciendo. En 1 Corintios capítulo 12, verso 12 en adelante dice, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero.
Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que no lo son, que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo, porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? La pregunta. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. Nosotros como iglesia somos un solo cuerpo. Pero el problema es cuando alguien quiere servir en una determinada área, pero el Espíritu Santo le ha dado un don donde debe de servir. Entonces sirve ahí. Es a la manera de Dios, no a nuestra manera. Hoy en las iglesias se nos está enseñando tantas cosas erradas. Tenemos que comenzar a servir como un solo cuerpo, unidos, cada uno haciendo su labor, la labor que le corresponde. Entonces creceremos en tamaño como iglesia y vamos a crecer por ende en carácter, que es lo que quiere Dios en tu vida. Recuerda, cuando confías en Cristo, recibes un don. ¿Para qué? Para ponerlo al servicio de los demás. Y es el Espíritu Santo quien te da ese don. Tú no puedes optar al don que tú desees, porque es Dios quien pone en tu vida, cuando aceptaste a Cristo como tu Salvador, ese don para servir a Él en su obra y para servirnos mutuamente, para edificarnos unos a otros. Los dones están ahí en tu vida. Ponlos al servicio de todos los demás. Haz la labor, porque somos un solo cuerpo, con diferentes miembros. Y recuerda, si un miembro deja de hacer la obra, el cuerpo sufre. Te pregunto, ¿estás sirviendo hoy ahí en la iglesia donde estás reuniéndote? Yo te diría que si no lo estás haciendo, que comiences a hacerlo, porque el cuerpo entonces está sufriendo. Porque hay una uña que no está haciendo su trabajo de proteger el dedo. Porque quizás hay un ojo que está cerrado o que no está ahí. Entonces el cuerpo no ve bien. O quizás hay un vellito ahí de la ceja que no está haciendo su trabajo. Cada miembro del cuerpo tiene una labor en particular. Y esa labor nadie más que tú, la que se te asignó, la puede desempeñar. Vamos a orar. Señor, gracias por enseñarnos a cómo servir. Tú nos diste ejemplo y nos dices claramente el capítulo 20 de Mateo, que el que quiere ser el primero entre todos los demás tiene que ser el servidor de todos. Señor, tú nos dejaste ejemplo. Como hijo de Dios, tú bajaste a esta tierra y viniste con solo la intención de servirnos a nosotros y morir en esa cruz para darnos vida eterna. Gracias por tu ejemplo. Queremos imitarte y queremos imitar a aquellos hombres que han servido de esa manera como tú lo hiciste al venir aquí a esta tierra. Gracias, Padre. Animo a cada hermano de las iglesias que puedan tomar la decisión de servir, porque si no el cuerpo está sufriendo, porque somos un cuerpo en unidad, pero cada uno tiene una labor que tiene que estar desempeñando y si no la hace, el cuerpo sufre. Gracias, Dios. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.